menos evasión y más recaudación. Esa es una consigna que sobre esa base nosotros hemos construido la propuesta. No se diga más por Top Latina. Dándole la bienvenida al economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el profesor Antonio Siriaco. Profesor, buenos días y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme y siempre estoy a la disposición de ustedes aquí en este emprendimiento que verdaderamente es muy competitivo. Profesor, mire, ustedes acaban de hacer una propuesta. Correcto. Por parte de la UAS, lo que viene a ser la propuesta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de cara a la reforma fiscal. ¿Usted pudiera ayudarnos a entender cuáles son los principales elementos que ustedes han tomado en cuenta y que están planteando como parte de su propuesta? Bien, lo primero es que nosotros partimos de la siguiente premisa o la siguiente consigna. Menos evasión y más recaudación. Esa es una consigna que sobre esa base nosotros hemos construido la propuesta. Y además partimos del siguiente diagnóstico. El sistema tributario en la República Dominicana es complejo, es decir, no es un sistema tributario simple que le permite a los contribuyentes pagar sus impuestos. No entienden en muchos casos la gran mayoría del tejido empresarial en la República Dominicana, que en un 85% son MIPYMES y que de ese 85% el 90% son microempresas. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que tratar de simplificar esos procesos de pagos impositivos. Segundo lugar, el sistema tributario en la República Dominicana tiene un alto nivel de evasión. El impuesto sobre la renta, tanto a las personas jurídicas como personas físicas, su evasión ronda, según datos oficiales, en un 62%. Igualmente el ITEVIS, que es el impuesto más importante de mayor recaudación que le da el Estado, su evasión es de alrededor de un 45%. Esas son dos importantes restricciones que drenan la base del sistema tributario en la República Dominicana. Y sobre esa base nosotros hemos planteado un conjunto de propuestas. La primera propuesta es el monotributo. Nosotros planteamos la transformación de un régimen simplificado, el RST, que existe en estos momentos, que es un régimen simplificado de tributación para los pequeños contribuyentes, y abogamos porque eso se transforma en un monotributo. ¿En qué consiste ese monotributo? Sencillamente es un monto, es un importe fijo, mensual, o trimestral, o semestral, como se determine, y ese monto va a incorporar todos los pagos involucrados, impuestos, TSS, en este caso Infotec, todos. Y eso nosotros pensamos que le da una mayor certeza a todo aquel que es un pequeño contribuyente, que no conoce del sistema tributario y que incluso eso le evita contratar un experto fiscal. Pero además nosotros planteamos en ese contexto que esa persona que califique para el monotributo no tendrá que hacer ningún tipo de declaración anual. Sencillamente se va a registrar en la Dirección de Impuestos Internos y se le da un RNC. Pero además también habrán incentivos. Estamos tratando de ver los incentivos que se le van a dar porque, por ejemplo, esos que califiquen en el monotributo hay que incorporarlo en planes de financiamiento, incorporarlo, por ejemplo, en las compras públicas. Y además eso debe ir acompañado de un proceso de amnistía fiscal. Permítame, sí. Lo voy a ir interrumpiendo, lo vamos a ir. Claro. Yo también tengo una... Fíjese, sí. Con el tema del monotributo, como yo lo veo, ¿verdad? Sí. Pudiera funcionar en términos de que le ayude a entender a la persona que el tema de la simplificación de los trámites y que bueno, que si esa es la razón por la que no se ha formalizado, eso puede ser una buena opción. Sí. Sin embargo, cuando venga el porcentaje de ese monotributo, no ayudará más bien a que genere miedo porque de algo que tú no pagas hoy día,
y que te diga, tú vas a tener que pagar un monotributo de, qué sé yo, del 16% mensual. Eso no, o sea, ¿cómo convencer a esa persona de que se meta en eso? Nosotros planteamos, incluso está en el documento, planteamos el criterio de establecer el importe, porque el importe va a estar en función de la facturación que pueda tener una micro, una pequeña empresa, y en su gran mayoría, el 90% del tejido empresarial de MIPYME son microempresas, que obviamente y muchas están fuera del circuito de la actividad impositiva. Entonces, no solamente eso, sino también el tipo de sector donde esté involucrado. No será lo mismo un sector, por ejemplo, de la agricultura, que un sector, ¿verdad?, que tiene mucho mayor demanda. En tercer lugar, también ahí se va a incorporar el pago, o sea, el peso que tiene el coste de la electricidad en el negocio para fines de fijación de eso. Claro, aquí hay todo ya una ley que establece la ley 187-17, que establece la clasificación de las empresas en función de su tamaño, en función de sus ingresos estimados, pero todo eso generalmente tú lo puedes negociar, porque es una propuesta que luego entonces la DGI, y de lo que se trata es que lo que se pague de impuestos realmente sea menor de lo que se está pagando. O sea, pero tú dices, bueno, pero está bien, impuestos internos va a sentir que sus recaudaciones van a caer, pero tú tienes que la base puede aumentar, porque lo que estamos nosotros tratando es de que gran parte de una base que potencialmente existe, pero que en la práctica y de manera efectiva no se traduce en mayores recaudaciones por diferentes razones o por el hecho mismo de que tú puedas decir, mira, yo no entro al sistema porque es muy complicado. Bueno, es una razón. Otra razón, quizá habrán otras razones, pero vamos a partir precisamente de que el Estado le está generando un espacio de integración y que no tenga excusas, que diga, mira, tú, yo no entiendo eso, yo no sé llenar una declaración anual, yo tengo que pagar un contador, eso es un coste adicional. Todo eso entonces tú se lo reduces a su mínima expresión, porque así es el proceso. Por ejemplo, en el país donde la tasa de informalidad es más baja, en América Latina y el Caribe, ¿dónde? Es en Uruguay. En Uruguay existe el monotributo. El monotributo se inicia en Argentina. Con todos los problemas que tiene Argentina, cuando se inicia el monotributo, 2 años después, se integraron casi 2 millones de nuevos contribuyentes. Y en Argentina incluso ellos crearon una especie de un monotributo social, como un mecanismo de, mira, gran parte de esos impuestos que tú vas a pagar o ese monto que tú vas a pagar va a ir en beneficio de la zona donde tú vives. Entonces, todo eso hay mecanismos que yo creo que son oportunidades de mejora y que son mejores, o uno puede hacer intentos que sean mejores de lo que hay ahora. Cuando usted se refiere al monotributo, yo siempre he entendido que el gran reto, en el caso de la República Dominicana, es el hecho de cómo se paga o quién recolecta el dinero de la TSS. Porque, por ejemplo, en España, que existe el monotributo, la seguridad social es gestionada por el Estado, por el gobierno. Aquí tenemos un sistema de capitalización individual, como es el caso de las AFP. Tenemos ARS que son privadas. ¿Cuál sería la metodología de recolección de ese monotributo que permita la redistribución de lo que tiene que ver con los impuestos como tal? Es decir, lo que serían ingresos del Estado por concepto de impuestos y lo que sería la parte de seguridad social. Mira, tú sabes que... o sea, me refiero en términos burocráticos. Sí, burocráticos. Aquí se está haciendo, y me llamó mucho la atención, un piloto con respecto al monotributo. Creo que Codopime. Mira, no sabía. En una ocasión, no hace tanto, nosotros hicimos un seminario y precisamente tocamos el tema. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, Miura Luis Miura mencionó que estaban en un proceso de piloto y lo estaban haciendo, vinculando con los pagos a través de los bancos. Entonces, en ese sentido,
ellos están planteando claro, que es una forma de tú bancarizar a muchos que no están en el sistema, y a partir de ahí entonces se hace la repartición en ese sentido. Pero lo que nosotros buscamos es que eso sea un solo pago, que las instituciones que estén involucradas de una forma u otra se pongan de acuerdo para los fines de repartición en ese aspecto. Pero ya eso le da una certeza realmente a aquel que está pagando el importe, generalmente. Profesor, yo he escuchado muchas veces. Sí. No tengo eso es un punto. Hay otro punto. Mira, nosotros, y me disculpa, con respecto al impuesto sobre la renta, y básicamente todos nosotros, como personas físicas, pagamos el impuesto sobre la renta sobre la base del ingreso bruto. Es decir, me pagan en la universidad, yo veo que me descuentan a partir de los impuestos, todo tipo de descuento que hace. Ahora, en el caso de las empresas, generalmente se hace por el ingreso neto. Hay una tasa que es el 27%, y entonces si una empresa gana 1,000 y se lo presenta a la DGI y tiene gastos por 500, entonces sus resultados son 500 y ese 27 se le aplica a los 500. Es decir, en ese caso puede tener un ingreso la DGI de 135. Claro, nosotros decimos, mira, como hay evasión en ese proceso, ¿verdad? Por diferentes razones, y gran parte del cambio que se ha hecho en los comprobantes fiscales y en la forma que le dan comprobantes fiscales a la gente, a las empresas, en términos que te lo dan por cuenta gota, es decir, te dan 4, te dan 5, es porque se asume de que hay algún elemento distorsionante que puedan perjudicar o que están perjudicando a la Dirección General de Impuestos Internos. Yo puedo tener una actividad privada y entonces solicito comprobante y eso se lo imputo a mi actividad empresarial, donde son dos cosas que nada tienen que ver. Entonces yo lo que estoy es abultando los gastos para luego entonces cuando ese neto te va a dar menos. Claro. Entonces ahí tú dices, mira, no hay forma en que la Dirección General de Impuestos Internos me pueda decir a mí que yo le estoy haciendo legalmente haciendo un fraude, pero se sospecha eso. Y eso es una práctica que se da mucho de muchas empresas que reportan pérdida en la DGI. Ahí hay una cantidad impresionante y no desaparecen. Por lo tanto, ahí hay un elemento de sospecha. Entonces, ¿qué ocurre? Como la DGI no tiene la cantidad de supervisores, entonces yo me ahorro eso y yo digo, mira, ahora yo te voy a imputar ese 27% no por el ingreso neto, sino por el ingreso bruto. ¿Qué va a decir, hermano? Oye, fíjate, en ese ejemplo que yo te puse, si tú se lo imputas, ese 27%, tus recaudaciones prácticamente se duplican, porque estamos hablando de que anteriormente tú recibías, en ese ejemplo que puse, de 100 menos 500, y da 500, yo recibía 135, pero si lo aplico al ingreso bruto, recibo 270. Tú puedes decir como empresa, mira, tú me estás quebrando. Porque tú me estás quebrando. Entonces, claro, tú haces así. Claro, yo lo que te voy a cobrar es una tasa equivalente para yo recibir el mismo nivel de ingreso. ¿Cuál es la tasa equivalente en ese ejemplo? Un 13.5%. Fíjate cómo tú bajando tasa en la forma de cálculo, tú estás recaudando igual, incluso tú estás minimizando la evasión, porque ya la evasión se va a reducir a su mínima expresión y la productividad de ese impuesto va a mejorar. Sencillamente con un simple cambio de tú calcular los impuestos. Claro, eso. Yo te estoy poniendo a ti ejemplos de nuestra propuesta que no implican, hasta ahora ustedes no han escuchado incremento de tasa, ¿verdad? Incremento de tasa. No han escuchado. Oye bien, vamos con el ITEVI. ¿Cuál es la propuesta? Pero antes que usted entre el ITEVI, porque tengo una pregunta, un señalamiento sobre ese aspecto. ¿Cuál sería la curva de efectividad en el tiempo para aumento de recaudación de una medida como esa? Porque lo que usualmente vemos es un gobierno desesperado por cuarto. Para hablar en términos llanos. No, está bien. Un gobierno desesperado por cuarto, que lo que hace es
tomar a los contribuyentes cautivos, claro, es decir, a los grandes, a los más formales, claro, claro, le suben cualquier tipo de las tasas, de las diferentes tasas que claro pagan, o a los productos que usualmente, claro, ¿verdad? Son fiscalizables, y ya al mes siguiente ellos entienden que va a aumentar recaudación. Claro. Pero, es decir, en una medida como esta, ¿cuál sería, si lo vemos, una especie de curva del Laffer? Sí, ¿verdad? Claro. ¿En qué punto de la curva del Laffer estamos nosotros? Exactamente. No, mira, déjame decirte lo siguiente. Nosotros estamos, nos hace falta para la propuesta 2 puntos clave, que es el tema eléctrico y el tema de algunos impactos macroeconómicos. Para eso estamos corriendo un modelo donde precisamente vamos a determinar la curva del Laffer. Ahora, ¿qué nosotros pensamos? Que para el caso de muchos bienes y servicios y muchos sectores, estamos del lado, vamos a decir, derecho de la curva del Laffer. Es decir, que por más tasa que tú incrementes, tus recaudaciones lo que pueden hacer es que se pueden caer. Por ejemplo, estamos al límite, como claro, dice. Mira, por ejemplo, a mí me preguntaron, ¿y el caso de los rones? Marginalmente si tú le pones una tasa al ron, aunque la salud, todo ese tipo de cosas, la bebida, pero tú no vas a recaudar más. Claro. Marginalmente hablando. Bueno, lo vivimos en la del 12 ya. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Tú lo que estás provocando es que una parte importante de esas personas que están, ¿verdad?, consumiendo bebidas que son lícitas, se vayan al ilícito. Ahora, tú puedes decirle, mira, en ese caso, se me ocurre, no he hablado con ellos, digo, vamos a hacer un tipo de, porque hay un efecto de desplazamiento, vamos a hacer un tipo de ron o de bebida alcohólica cuyos niveles, que sea light. Cuyos niveles etílicos. Porque hay que ser creativo, ¿verdad? El Marlboro Light, tú dices, el ron light. ¿Ustedes han escuchado el ron light? Bueno, pero entonces tú se lo induces, que es algo que va a ser menos costoso, claro, y eso va a permitir que mucha gente, en este caso, que jóvenes que digan, mira, que yo no tomo porque eso hace daño. Entonces, cuando voy a la palabra light, entonces la base va a mejorar. Claro. Eso por poner un ejemplo, en el caso que tú has puesto de la curva del Laffer. Entonces, aquí hay muchos bienes que están ya sobregravados. Y entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que marginalmente eso no va a aportar nada. Si lo hacen, nos va a hacer una reforma fiscal integral de largo plazo, va a ser un parche más, y vamos a tener que en los próximos 4, 5, 6 años volver a hablar de reforma fiscal. Entonces, yo lo que digo es que hay que aprovechar esta coyuntura, y hay que aprovecharla por varias razones. En primer lugar, aquí no se hizo la reforma. Lo que se hizo en el 2012, 2013 fue algo que, aunque el déficit era de un 6 o 7% del PIB, pero se hizo un parche. Y no se hizo más profundo porque la reforma y la ley te indicaba, la 1-12, en su artículo 36, que esa reforma había que comenzar a aplicar a partir del 2015. Pero en el 2016 habían elecciones. Entonces no se hizo. Aquí se quiso hacer una reforma en el 2021. Pero tú no puedes hacer reforma fiscal en tiempos donde hay crisis económica o donde tú estás saliendo de una crisis económica, porque los costos sociales, los costos políticos son muy altos. Muchas veces los economistas, nosotros y la gran mayoría de los economistas se equivocan porque dicen el momento más natural para hacer una reforma cuando hay una crisis. No es verdad. ¿Cuándo tú debes ir al médico? ¿Cuando tú estás mal o cuando tú estás bien? Cuando tú estás bien. Porque tú vas al médico de manera preventiva. Si tú vas cuando tú estás muy mal, el coste es muy grande. O sea, claro, pero los seres humanos, nosotros, siempre estamos en una zona de confort. Entonces, ahora hay 2 condiciones. Hay un proceso de que la economía se está recuperando mucho mejor que en el año 2024. Y además que hay un capital político, el partido que gana, domina el Congreso Nacional de forma absoluta. Y entonces, ese partido político tiene ahí el Congreso donde se va a aprobar y rechazar cualquier tipo de reforma. Es el momento. Es el momento. Entonces, si eso no se aprovecha, bueno. Profesor, vamos a hacer una breve pausa, Claro. Pero regresamos. Me gustaría saber si ya la UAS como institución ha incluido dentro de su propuesta
¿cómo ven el tema de las exenciones? Hay propuestas que dicen, mira, y básicamente la mitad de las exenciones, la mitad, estamos hablando que este año las exenciones están estimadas en 340 mil millones de pesos. Y casi 150 mil son de ITEVIS, básicamente. Entonces, en nuestra propuesta sobre el ITEVIS, nosotros decimos lo siguiente, mira, el ITEVIS hay que disminuirlo porque es el impuesto más regresivo de un 18, la tasa, a un 14. Es la más alta que hay casi en toda la región. Perfecto. Pero nosotros siempre mantenemos las exenciones del ITEVIS, o sea, que no se le ponga ITEVIS ni a los alimentos, ni a los medicamentos, ni a la educación. Después, todo lo demás hay que revisar. El caso de las zonas francas es un caso complejo, porque hay un tema geográfico ahí. Y si bien es cierto que el nivel de empleo de las zonas francas se ha mantenido durante los últimos 10 años, 200.000 empleos casi que tiene el sector zonas francas, pero no es menos cierto que también hay muchas distorsiones, básicamente porque las zonas francas no pagan impuestos sobre la renta, las empresas nacionales sí pagan impuestos sobre la renta, entonces hay mucha distorsión, hay migración de empresas nacionales a régimen de zonas francas, como un mecanismo de que hay más, pagan menos impuestos, y eso entonces drena gran parte de la base imponible, es decir, de las recaudaciones del Estado Dominicano. Por lo tanto, nosotros ahí lo que proponemos es una mayor supervisión en ese caso. Hay otras, por ejemplo, que yo creo que su competitividad no depende de más o menos exenciones. Por ejemplo, es el caso del sector turismo. Sector turismo en la República Dominicana, bueno, un sector que tú sabes qué es lo que hace más competitivo al sector turismo en la República Dominicana, en el mundo, es el tipo de cambio. Sí. Por ejemplo, para un extranjero que gana en dólares y viene a la República Dominicana, realmente es muy barato. La decisión que toma un ciudadano extranjero para venir a la República Dominicana no es porque hay más o menos exenciones, es porque la República Dominicana es barata. Ahora, en el caso de las zonas francas, una decisión que toma una persona que va a invertir es diferente, porque esa persona se dice, no, espérate, ¿qué facilidades tú me das? Entonces, en ese sentido, generalmente, ahí la decisión de inversión depende mucho de las exenciones, pero en el caso de los 7 millones, los 8 millones de turistas que vienen a la República Dominicana, o los 10 o los 11, o visitantes, como tú lo cuentes, toma la decisión sobre la base de que la República Dominicana tiene atractivos naturales, ¿verdad? Que lo ha dado la geografía, se lo ha dado, ¿verdad?, la naturaleza, y además porque la República Dominicana es muy barata. Lo mismo pasa para un dominicano que vive en Estados Unidos. O sea, la rentabilidad que se le da aquí es que $1 es igual a 60 por 1. Entonces les rinde un montón el dinero. Sí. Entonces, tú entiendes, por eso yo digo que si tú al sector turismo le quitas las exenciones, no va a pasar nada. Eso no va a permitir que se caigan las visitas. Pero eso sí lo vemos en función del turista. Pero si lo vemos en función de los empresarios, o sea, todos los distintos proyectos que están planteados para el desarrollo del turismo. Las grandes cadenas, por ejemplo. Ajá. Sí, pero ahí, oye, hay que decir lo siguiente, o sea, si hay un sector aquí que desde los años 70 recibía exenciones, bueno, ha sido el turismo. Y déjame decirte lo siguiente, o sea, el monto de exenciones de turismo, estamos hablando por los 13.000 millones, no está comparado con el monto de exenciones que reciben las zonas francas, que es, después de las personas físicas, obviamente, son los que más exenciones reciben. Pero hay sectores aquí que yo creo que ya están maduros a eso, y por eso nosotros decimos, aquellos sectores que están maduros, que están consolidados, que gran parte de su competitividad, en su gran mayoría, no depende de exenciones, sino de un tipo de cambio, esos sectores pueden, obviamente, eliminarse las exenciones, porque hay que buscar un espacio.
Claro. Y hay que ver uno por uno. Por eso yo digo, hay que verla uno por uno. Siempre manteniendo las exenciones a los alimentos, a los medicamentos y a la educación. Profesor, le voy a hacer una pregunta que podrá sonar un poco extraña. Sí, sí. Pero vamos a ver. Desde su punto de vista, ¿cuál podría ser el peor enemigo, no como persona? Sí. ¿Cuál sería el peor enemigo que pudiera tener la reforma, la propuesta el planteamiento de reforma fiscal para el país, para el gobierno? Mira, yo creo que si uno se pone desde el punto de vista de quien va a ejecutar la reforma, casi siempre el peor enemigo es el coste político. O sea, la política, la pérdida de popularidad, todo el tema que eso puede generar de estallido social. Entonces, por eso es que en estas reformas tú tienes que construir, en primer lugar, un relato. Y tú tienes también que establecer y buscar una legitimidad. Nosotros hemos hablado aquí solamente por el lado del ingreso, ¿verdad? Sí. Ahora, si se quiere construir legitimidad, tú tienes que decir, bueno, yo también estoy dispuesto a sacrificarme. Entonces vamos por el lado del gasto público. Yo creo que por ahí hay oportunidades de mejora. En la medida que la población pueda ver sacrificios en el sentido, mira, yo creo que hay instituciones aquí que están dispersas, que se pueden reagrupar, que podemos crear un solo ministerio, ¿verdad? Y eso implica ahorro del gasto público, porque al final la gente le pregunta al Estado Dominicano, dice, bueno, está bien, tú me estás pidiendo un sacrificio, pero ¿qué a cambio de tú vas a hacer? Entonces, poniendo el ejemplo, así, entonces nosotros planteamos que el gasto corriente tiene, dentro de un contexto de regla fiscal, hay que ponerle un techo. Y mucho más en tiempos de crecimiento. Es decir, cuando la economía crece, se supone que hay más actividades de negocio y eso mejora las recaudaciones, entonces tú le pones un techo al gasto corriente y al componente improductivo del gasto corriente, que casi siempre en su gran mayoría es improductivo. Y en tiempos donde hay recesión o hay una desaceleración de la economía, tú le pones un piso. Y a lo largo de todo el ciclo de la economía, tú puedes generar un balance en las finanzas públicas. Pero también nosotros planteamos una regla especial para el endeudamiento. Tú no puedes endeudarte para financiar gasto corriente. Claro. Tú tienes que endeudarte en caso de para gasto de capital o inversión pública. Entonces nosotros establecemos una regla especial para que solo y exclusivamente el gasto el endeudamiento sea para gasto de capital o inversión pública. De tal manera que no solamente se afecte las recaudaciones, sino también que el gasto público genere contrapesos. Claro, pero vuelvo y reitero, siempre las amenazas están, cuando tú haces un FODA, en los costos políticos, claro, en cómo la población va a recibir esa reforma. Y por eso nosotros, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, planteamos una reforma, una propuesta donde se concentren en temas estructurales, donde básicamente el caso de la evasión, que es un problemón, implique menor evasión y eso se traduzca en mayor recaudación. Es decir, que la base imponible, impositiva, se incremente, más que las tasas. Ahora, hay un tema que nosotros queremos, hay dos temas que yo creo que son importantes que afectan a las finanzas públicas que hay que poner, que es el tema del déficit pacifical del banco. Pensamos que eso hay que pasarlo a Hacienda, porque eso va a permitir que las tasas de interés sean mucho más bajas en el mediano plazo. Y el tema quizá más nodal es el tema eléctrico. Ajá. Que lamentablemente... Eso es un tema. Yo le entendí al principio de la conversación, sí, que incluso para ustedes todavía está pendiente de discusión. Porque lo está trabajando el Instituto de Energía, pero ahí claramente hay situaciones en las cuales esto puede traer como consecuencia
que se incrementen las tarifas eléctricas. Y a su vez también hay otro, porque las sedes necesitan inversión, necesitan reestructuración y además se requiere que aquellos que no están pagando se les incorporen sus medidores de prepagos. Eso son inversiones, eso no tiene solución en el corto plazo. Eso tiene una solución en el mediano y largo plazo. Porque en el corto plazo, bueno, lo que se plantea es un incremento de la tarifa. Y eso tiene un impacto. Claro. Todo esto tiene que ir acompañado al final también con mejoras salariales. ¿Vale? Porque la gente también dice, bueno, tú tienes que compensar esas cosas. Es así, esa es la dinámica de las reformas, porque las reformas hay que verlas desde el punto de vista no solamente de la economía, sino de la política. Por eso es que es economía política. Como un dominicano de a pie, común y corriente, ¿debemos estar optimistas o pesimistas? Yo pienso que debemos de estar, como decimos así, como dijo alguien, como la guinea. La guinea, ¿verdad? Durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Y otro cerrado, ay Dios mío. Así es, ¿entiendes? Porque uno nunca sabe. Entonces hay que estar muy atento y siempre a la expectativa. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, no, me siento muy contento por estar. Para nosotros es un honor que nos haya acompañado. Gracias. Okay, y esta es su casa. Ojalá que cuando terminen de revisar el tema técnico vuelva. vuelvo. Eso iba a decir, Alex. ¿Está ya publicada parte todavía, de la propuesta? Bueno, hay algunos, pero la propuesta como tal no. Ok. Entonces ya eso quizás sería interesante que tan pronto esté lista, Alex, pueda volver y socializarla y que podamos incluso colgarla en nuestras redes sociales. Correcto. Muchas gracias, profesor. Ustedes. Profesor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. No se diga más por Top Latina.